Doctora, buenas tardes. Vamos a empezar con la exposición. Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a exponer sobre el concepto de nutrición e importancia. Como una breve introducción, tenemos que saber que la alimentación, los alimentos, la dieta y la nutrición tienen un papel muy importante en el mantenimiento de la salud y la prevención de muchas enfermedades, incluso antes de nuestro nacimiento, pero muchas veces no lo consideramos. Así que nosotros consumimos cada día o varias veces al día, seleccionamos y consumimos alimentos que nos condicionan a nuestro estado de salud, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, una gran proporción de las enfermedades en la actualidad pueden prevenirse, pues están relacionadas con nuestros hábitos alimentarios. Por lo tanto, hay un consenso total de la comunidad científica sobre el hecho de que la decisión más importante en la población es, para influir en su salud, ya sea a medio o a largo plazo, es la modificación de la dieta, así como también dejar de fumar, aumentar la actividad física, entre otras. Siguiente. Tenemos que saber algunos conceptos básicos, como qué es la nutrición. La nutrición es el conjunto de procesos por los cuales el organismo ingiere, digiere, transporta, metaboliza y excreta las sustancias contenidas en los alimentos. Además, el proceso de nutrición es un acto involuntario que tiene que cumplir 4 importantes objetivos, lo que es suministrar energía para el mantenimiento de sus funciones y actividades, además de aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las estructuras corporales y para la reproducción. Asimismo, el otro objetivo es suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos y como último objetivo es reducir el riesgo de algunas enfermedades. ¿Qué es la desnutrición? Es un estado resultante de la falta de ingesta o absorción de los nutrientes que conduce a una composición corporal y masa celular corporal alterada, además de una función física y mental disminuida, y como resultado clínico se va a dar el deterioro de la enfermedad. ¿Qué es la alimentación? La alimentación viene a ser un conjunto de sucesos necesarios para que un individuo pueda llevarse a la boca un alimento, ya sea un preparado o bebidas. Por tanto, es el proceso mediante el cual nosotros tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que contienen los alimentos. ¿Y qué es la dieta? La dieta se refiere a un conjunto de alimentos, es decir, las preparaciones y bebidas que se consumen cada día. Además, la alimentación es un acto voluntario y es un acto periódico o discontinuo. Siguiente, por favor. Ya. Siguiente. Siguiente. Ya. Tenemos que saber también las características de la dieta. Como son que la característica de que es suficiente, completa, equilibrada, variada, inocua y adecuada. ¿Qué quiere decir suficiente? Debe de haber una cantidad de energía adecuada para un individuo. Completa es que todos los nutrientes requeridos por el organismo tienen que estar incorporados. Equilibrada es que el consumo de los alimentos y las bebidas de tipo y cantidad apropiada por un aporte adecuado de nutrientes. Variada es que debe de estar incluido diferentes alimentos de cada grupo en cada comida para asegurar así el aporte de todos los nutrientes. Inocua que todos los alimentos que consumimos no induzcan daño en la forma habitual que la consumimos. Adecuada es que se ajusta a los hábitos de alimentación, la cultura alimentaria, los gustos y los recursos económicos. Siguiente, por favor. Además, tenemos que saber qué es alimento. Es todo aquel producto o sustancia que una vez consumida aporta materiales asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo. ¿Qué es la dietética? Estudia la forma de proporcionar a cada persona o grupo de personas los alimentos necesarios para su adecuado desarrollo según su estado fisiológico y sus circunstancias en las que se encuentra. Y nutriente es toda sustancia de estructura química conocida, esencial para el mantenimiento de la salud, que sin embargo, a diferencia de otras, no puede formarse o sintetizarse dentro de nuestro organismo, por lo que debe ser aportado desde el exterior a través de alimentos y la dieta. Siguiente, por favor. Composición corporal. Tenemos que saber que un análisis químico completo de la composición corporal del hombre indica que está formado por materiales similares a los que se encuentran en los alimentos. Pues no olvidemos que el hombre es producto de su propia nutrición, a lo que viene a resaltar la frase que dime lo que comes y te diré quién eres. Además, el estudio de la composición corporal es un aspecto importante de la variación del estado nutricional, pues nos permite cuantificar las reservas corporales del organismo y, por tanto, detectar y corregir problemas nutricionales, como son en el caso de la obesidad, que existe un exceso de grasa o por el contrario, las desnutriciones en las que la masa grasa y la masa muscular podrían verse sustancialmente disminuidas.
Asimismo, a través del estudio de la composición corporal se pueden juzgar y valorar la ingesta de energía y los diferentes nutrientes. Asimismo, el crecimiento o la actividad física. Además, los nutrientes de los alimentos pasan a formar parte del cuerpo, por lo que las necesidades nutricionales dependen de la composición corporal. Siguiente, por favor. Los compartimientos corporales. Sabemos que nuestro cuerpo está constituido por múltiples sustancias, como son el agua, la grasa, el hueso, el músculo, etc. Pero todas estas, la más importante viene a ser, el componente mayoritario viene a ser el agua, que va a constituir el porcentaje más de la mitad, entre el 50 al 60% del peso del cuerpo. Y en su mayor parte, el 80% se encuentra en los tejidos metabólicamente activos. Por tanto, su cantidad va a depender de la composición corporal y por consecuencia de la edad y del sexo, ya que disminuye con la edad y es menor en las mujeres. Los otros dos componentes fundamentales vienen a ser el tejido magro o la masa libre de grasa, que representa un 80%, y el otro compartimiento es el compartimiento graso, tejido adiposo o grasa de almacenamiento, que representa un 20%. Tenemos que saber que la masa libre de grasa, en acá está incluido todos los componentes funcionales del organismo que se van a encontrar implicados en los procesos de metabolización activa, por lo que los requerimientos nutricionales están generalmente relacionados con este tamaño de este compartimiento. Además, el contenido de la masa libre de grasa va a ser muy heterogénea y muy amplia, porque va a incluir huesos, músculos, agua extracelular, además de tejido nervioso y otras células que no son los adipósitos o células grasas. Por ejemplo, la masa muscular o músculo esquelético, que va a representar un 40% del peso total, y de la masa libre grasa un 50%. Además, la masa ósea, que va a constituir un 14% del peso corporal y un 18% de la masa libre grasa. El compartimento graso o tejido adiposo va a estar formado por los adipocitos. Por tanto, la grasa se va a diferenciar de acuerdo a su localización en una grasa subcutánea que está debajo de la piel y en una grasa interna visceral. Además, se puede subdividir según sus funciones en el organismo, como una grasa esencial y una grasa de almacenamiento. Pero esta cantidad y porcentaje de todos esos componentes va a ser variada y va a depender de diferentes factores como son la edad, el sexo, entre otros. Entonces, la masa libre grasa es mayor en los hombres y va a aumentar progresivamente con la edad hasta los 20 años, disminuyendo posteriormente en el adulto. Además, el contenido de grasa, por el contrario, en una mujer, una vez alcanzada la adolescencia, las mujeres van a adquirir mayor cantidad de grasa corporal que los hombres, y esta diferencia se va a mantener en el adulto, de forma que la mujer va a tener aproximadamente un 20 a 25% de grasa, mientras que los hombres solo van a tener un 15% o incluso menos. Hay también una clara diferencia entre la distribución de la grasa, ya que los hombres tienden a depositar en las zonas centrales del organismo, en el abdomen y en la espalda, mientras que las mujeres se encuentran preferentemente en las zonas periféricas, como son las caderas y los muslos. Además, esto nos permite diferenciar entre dos somatotipos, el androide o la forma de manzana en el caso de los hombres, y la forma ginecoide o forma de pene en las mujeres. Esa forma androide en los hombres que tiene forma de manzana puede representar un mayor riesgo para desarrollar algunas enfermedades crónico-degenerativas. Y tenemos que saber que con la edad se va a producir una internalización de la grasa y un aumento del depósito en las zonas centrales del cuerpo. Por tanto, la relación de circunferencia de cintura sobre circunferencia de cadera nos va a permitir estimar el riesgo de enfermedad crónica relacionada con la distribución de la grasa corporal. Tenemos que saber también que el ejercicio físico también condiciona la composición corporal, ya que los atletas tienen mayor cantidad de masa libre grasa y agua y menor cantidad de grasa. Siguiente, por favor. Ya. Una de las técnicas más ampliamente utilizadas para valorar la composición corporal viene a ser la antropometría. Su objetivo de esta antropometría es cuantificar los principales componentes del peso corporal e indirectamente valorar el estado nutricional mediante el empleo de técnicas muy sencillas como es el peso, la talla, la longitud de las extremidades, los perímetros o circunferencias corporales, y a partir de ellas calcular diferentes índices que nos van a permitir estimar la masa libre de grasa y la grasa corporal. Por tanto, los índices más utilizados en la actividad son el índice de masa corporal y la relación circunferencia de cintura sobre circunferencia de cadera. El peso ideal. El peso ideal viene a ser la suma de todos los compartimientos
Es un marcador indirecto de la masa proteica y de los almacenes de energía. Como sabemos, para interpretar el peso y la talla se usan tablas de referencia específicas para cada grupo de población, pero nos hacemos la pregunta de ¿cuál es el peso corporal ideal? Responder a esa pregunta es un poco complicado, ya que establecer el peso ideal no es fácil teniendo en cuenta que todos los factores implicados en esta se encuentran. Además, ¿ideal en qué término? ¿De salud, de estética, de belleza, de rendimiento? Bueno, entonces el peso deseado debería ser aquel que dé lugar a una salud óptima y a un mínimo de riesgo de enfermedades. El índice de masa corporal. Tenemos que saber que es un parámetro muy útil para juzgar la composición corporal. Se le conoce también como índice de Quelet-Pett, que es igual al peso sobre talla al cuadrado. También se le considera a este índice de masa corporal como un índice de adiposidad y de obesidad, pues está relacionada directamente con el porcentaje de grasa corporal, a excepto de las personas con gran cantidad de masa magra, como los deportistas y los fisicoculturistas. Además, se le considera a este índice de masa corporal como un índice de riesgo de hipo o hipernutrición, y por lo tanto, todas las patologías asociadas a esta, ¿no? Especialmente las enfermedades crónico-degenerativas, como son la enfermedad cardiovascular, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Además, este índice de masa corporal se puede incorporar en la ecuación de Deurebeck para estimar la grasa corporal, que es igual al porcentaje de grasa es igual a 1.2 por el índice de masa corporal, más 0.22 por la edad en años, menos 10.8 por el sexo, menos 5.4, siendo el sexo en hombres 1 y 0 para las mujeres. Siguiente, por favor. El índice de masa corporal adecuado. Se estima que los límites aceptables del índice de masa corporal son aquellos que se asocian con un menor riesgo para la salud y por tanto una mayor expectativa de vida, y esto va a estar comprendido entre 19 a 25 kilogramos por metro. Un índice de masa corporal inferior a 15 en ausencia de cualquier desorden físico-psíquico se va a utilizar como un diagnóstico de anorexia nerviosa, que es un trastorno de origen neurótico que se va a caracterizar por el rechazo sistémico de los alimentos y se va a observar generalmente en jóvenes. Va a estar acompañado de vómitos provocados, adelgazamiento extremo y en caso de las mujeres la desaparición de la enfermedad de la menstruación. Acá podemos observar unos cuadros en el cual se puede ver el índice de masa corporal según la clasificación de la OMS y una descripción popular, en el cual un índice de masa corporal menor a 18.5 según la OMS se considera como bajo peso y una descripción popular como delgado. Un índice de masa corporal entre 18.5 a 24.9 se le considera adecuado según la OMS y en la descripción popular aceptable. El índice de masa corporal entre 25 a 29.9 se considera como sobrepeso en la Organización Mundial de la Salud y en la descripción popular también como sobrepeso. Por el contrario, un índice de masa corporal de 30 a 34.9 se considera como obesidad grado 1 y en la descripción popular como obesidad. Y el de 35 a 39.9 como obesidad grado 2 y en la descripción popular sigue considerándolo como obesidad. Y un índice de masa corporal mayor a 40 se considera como obesidad grado 2 y en la descripción popular lo sigue considerando como obesidad. Según los criterios de CEDO, para definir la obesidad en grado según el índice de masa corporal en adultos, hay categorías como peso insuficiente con un índice de masa corporal menor a 18.5, peso adecuado de 18.5 a 24.9, sobrepeso grado 1 de 25 a 26.9, sobrepeso grado 2 o preobesidad de 27 a 29.9, obesidad de tipo 1 entre 30 a 34.9, obesidad de tipo 2 de 35 a 39.9, obesidad de tipo 3 o mórbida de 40 a 49.9 y la obesidad tipo 4 o extrema mayor o igual a 50. Siguiente, por favor. El anterior, por favor. Ya. De acuerdo a la explicación, entonces tenemos que tener en cuenta que el índice de masa corporal no va a reflejar directamente la composición corporal. Para mucha gente el sobrepeso va a significar exceso de grasa y sin embargo esto no es cierto. Por ejemplo, los atletas con huesos densos y músculos bien desarrollados podrían tener sobrepeso de acuerdo con el índice de masa corporal que hemos presentado. Sin embargo, tienen poca grasa. Por ejemplo, los fisicoculturistas pueden ser clasificados con sobrepeso aunque no tengan grasa. Y de la misma forma un gimnasta pequeño de nacionalidad china,
quedaría incluida en el rango de bajo peso, aunque esté completamente sana. Por el contrario, si hablamos de la gente que no hace actividad, que son muy sedentarias, pueden tener un índice de masa corporal y un peso adecuados, cuando de hecho seguramente tienen demasiada cantidad de grasa. Siguiente. Obesidad, sobrepeso y obesidad. Estas dos se pueden definir como una excesiva acumulación de grasa general o localizada en el cuerpo. Se va a considerar que una persona presenta sobrepeso cuando su índice de masa corporal va a estar comprendido entre 25 a 29,9 kilogramos por metro cuadrado, y obesas aquellas que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Además, un criterio adicional de la obesidad que está relacionado con un mayor riesgo para la salud es la cantidad de grasa abdominal, ya que la distribución central de la grasa puede estar incluso más crítica que la grasa total como un factor de riesgo para las enfermedades crónico-degenerativas, y está muy relacionada con una mayor prevalencia para, como por ejemplo, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, aumento de la presión y aumento de los lípidos sanguíneos. Además, el índice antropométrico, que valora la distribución de la grasa, es la relación circunferencia de cintura sobre circunferencia de cadera. Tenemos que considerar que una cifra alta, generalmente más frecuente en los varones, va a reflejar una obesidad androide o central, un depósito de grasa preferentemente en el abdomen, en las partes altas del cuerpo, y puede suponer mayor riesgo para la salud. Por el contrario, una cifra baja, que es más característica de las mujeres, refleja depósitos de grasa preferentemente en las caderas, en los muslos, y es de tipo ginecoide. Acá podemos observar un cuadro que lo va a caracterizar, categorizar como un riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Bajo, la relación circunferencia de cintura sobre circunferencia de cadera, en los hombres como 0,83 a 0,88, y en las mujeres como 0,72 a 0,75. Un riesgo moderado de 0,88 a 0,95 en los hombres, y en las mujeres de 0,78 a 0,82. Un riesgo alto de 0,95 a 1,01, y en las mujeres mayor a 0,82. Y un riesgo muy alto en los hombres mayor a 1,01. Siguiente, por favor. Tenemos que saber que la circunferencia de cintura se usa también como una medida indirecta de la grasa abdominal, y se recomienda su uso junto con el índice de masa corporal para predecir el riesgo. Se dice que una circunferencia de cintura de mayor a 88 en las mujeres y mayor a 102 en los hombres nos va a indicar un elevado riesgo. Siguiente. Bien, yo les voy a hablar acerca de los nutrientes. Bueno, los nutrientes en sí son sustancias químicas contenidas en los alimentos que nuestro cuerpo va a descomponer, va a transformar y va a utilizar para obtener energía y materia para que las células puedan llevar a cabo sus funciones correctamente. Para esto, los nutrientes tienen que cumplir tres condiciones importantes para que sean considerados como tal. La primera condición es poseer una composición química conocida. La segunda es que provocar la aparición de una patología cuando su falta en la dieta se prolonga durante un tiempo. Y la última condición es que provoca la desaparición de esta patología cuando se reintegra dicho nutriente a la dieta habitual. Dentro de las necesidades nutricionales que necesita un individuo, debe haber tres tipos de necesidades que deben satisfacer. Tenemos las energéticas, las estructurales y las funcionales y reguladoras. En cuanto a la clasificación de los nutrientes, podemos establecer una clasificación de estos atendiendo a tres características. Una de ellas es según la esencialidad o no en la dieta de un individuo, otra según la función dentro del organismo y por último según las necesidades del organismo respecto a su ingesta. Ahorita les voy a hablar sobre la clasificación según su esencialidad. Esto va en función de la necesidad de ser incorporados
al organismo a través de la dieta, podemos hablar de nutrientes esenciales y de los nutrientes no esenciales. En cuanto a los esenciales, como su propio nombre lo indica, deben ser incorporadas al organismo de forma obligatoria, ya que son necesarias para mantener la normalidad funcional y estructural del organismo, y además que el organismo no puede sintetizarlas a partir de otros precursores. Y además que estos nutrientes poseen una escasa o casi nula capacidad de reserva para los mismos. Dentro de los nutrientes esenciales vamos a encontrar sobre todo a las vitaminas. A excepción de la vitamina K, D y la niacina, tenemos a las demás. También tenemos a los minerales, como el calcio, el magnesio, el fósforo, etcétera, a la fibra alimentaria que está dentro del grupo de los carbohidratos, a los ácidos grasos linoleico y alfa-linoleico, a los aminoácidos como ya la mayoría conoce, la leucina, isoleucina, valina, etcétera. Y en cuanto a los nutrientes no esenciales, también como su nombre indica, son aquellas sustancias necesarias para cubrir las necesidades calóricas del individuo que pueden ser sintetizadas por el organismo a partir de otros precursores en el caso de que no sean aportados a través de los alimentos. Aquí vamos a encontrar al ácido cítrico, a la fibra soluble o insoluble y otros ejemplos. Por ejemplo, si están apreciando la imagen, podemos ver algunos ejemplos de nutrientes esenciales, como ya mencioné, casi todas las vitaminas pertenecen a esta clasificación. Ahora, otra clasificación es según su función. Esto quiere decir que según el destino de los nutrientes en el organismo y las funciones que van a desarrollar dentro de él, vamos a poder clasificar los nutrientes en nutrientes energéticos, nutrientes estructurales y nutrientes reguladores o protectores. En los energéticos podemos encontrar, por ejemplo, las proteínas, a los hidratos de carbono, a los lípidos. En los estructurales, a los hidratos de carbono también, proteínas, lípidos y minerales. Y a los reguladores o protectores, sobre todo las vitaminas. Y ya más adelante les voy a explicar cada uno. Bien, por ejemplo, en los nutrientes energéticos son aquellos utilizados por el organismo como combustible, cuya oxidación va a producir la energía química necesaria para, a partir de esta, llevar a cabo el trabajo del organismo. Este grupo de nutrientes nos va a proporcionar al organismo la energía necesaria para mantener las funciones corporales, cubriendo tanto las necesidades basales de energía como las necesidades energéticas para el desarrollo de cualquier tipo de actividad cotidiana. Los nutrientes energéticos principalmente van a ser los glúcidos y los lípidos, aunque también podemos considerar a las proteínas, pero no es tanto su función principal. Ahora bien, en cuanto a los nutrientes estructurales, estos son aquellos que el organismo utiliza para la síntesis y la renovación de estructuras orgánicas, por ejemplo, los músculos, huesos, vísceras, etc. Entre los nutrientes encontramos principalmente a las proteínas, que esta es su función principal. Estas proteínas son grandes moléculas compuestas compuestas por unidades llamadas aminoácidos, que bien ya lo he dicho, que su función principal es la estructural, o sea que es el principal material de construcción para que nuestro organismo pueda mantenerse. También las proteínas tienen otras funciones, por ejemplo, estas intervienen en la defensa del organismo actuando como enzimas. También participan o son esenciales para la coagulación porque algunas de ellas actúan como factores. Algunas también de ellas participan en la defensa del organismo, siendo parte de los anticuerpos y también tienen otras funciones. También dentro de los nutrientes estructurales vamos a encontrar a los minerales, que los principales son el calcio y el fósforo, que son como constituyentes de la matriz ósea, pero son menos frecuentes que algunos ácidos grasos.
Y bien, otro tipo son los nutrientes protectores o reguladores, que son aquellos que van a permitir a nuestro cuerpo el desarrollo de sus funciones de un modo adecuado. Van a actuar como cofactores enzimáticos en las reacciones metabólicas y ayudando al mantenimiento de la homeostasis del organismo. Como nutrientes reguladores vamos a encontrar algunas proteínas, algunas vitaminas y algunos minerales. Y por último, otra clasificación es según la cantidad en la que deben ser aportados al organismo. Aquí tenemos dos grupos importantes que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos nutrientes cuyas necesidades diarias son superiores a 1 gramo. Y a pesar de que sus necesidades, y estos son los principales integrantes de la dieta, ya que dentro de los macronutrientes vamos a encontrar 3 tipos principales: los carbohidratos, las proteínas y los lípidos o grasas, que van a constituir el combustible energético y el material estructural de nuestro cuerpo. Bien, hablando de los micronutrientes, son aquellos nutrientes cuyas necesidades diarias son menores de 1 gramo. Y a pesar de que sus necesidades diarias son menores que las de los macronutrientes, no lo es su importancia para el organismo, ya que en este grupo vamos a encontrar a los minerales como el calcio, fósforo, potasio, magnesio, etc. Las vitaminas, los oligoelementos y los elementos traza, cuya función básicamente va a ser regular y sin los cuales no se podrían desarrollar de manera correcta los procesos de crecimiento y producción de energía. Entonces, como están viendo, no existe algún alimento que nos proporcione todos los nutrientes en las cantidades que necesitamos. Es por eso que necesitamos una dieta equilibrada, una dieta que incluya alimentos de todos los grupos en la proporción adecuada para que podamos cubrir nuestras necesidades de nuestro cuerpo de una manera correcta. Continuando con la exposición, ahora vamos a tocar el tema de requerimientos nutricionales. Siguiente, por favor. Bueno, una vez ya que mis compañeras han hablado de los términos básicos, tenemos ahora que juntarlos y razonar un poco acerca de las definiciones de los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, en sí un requerimiento nutricional es la cantidad de energía y nutrientes biodisponibles. Acá hablamos de micronutrientes y macronutrientes, en los cuales en los alimentos se encuentra en un individuo sano y que debe de consumirlo, más que todo para satisfacer las necesidades fisiológicas del organismo y del individuo. Es decir, que con una ingesta satisfaga siempre los criterios de adecuación. Hay que prevenir también el déficit de estos alimentos, de los nutrientes, y también hay que evitar el exceso nutricional. Por eso tenemos 3 requerimientos. Tenemos el requerimiento basal, el requerimiento adicional por crecimiento, la gestación, la lactancia o el nivel de actividad física. Ahora, es diferente hablar de un niño que hablar de un adolescente, de un adulto mayor, de un adulto por mayor de 65 años, un deportista o una embarazada. Existe una variabilidad interindividual y dependiendo de las situaciones, estos van a tener un requerimiento nutricional mayor y también desglosando el requerimiento nutricional van a tener un mayor consumo en algunos casos de proteínas, en otros un mayor consumo de grasas, en otros un mayor consumo de micronutrientes, dependiendo del estado fisiológico en el que se encuentre. Entonces, una vez sabiendo esto, necesitamos también definir qué es la necesidad mínima. La necesidad mínima es la cantidad de ingerida de un nutriente por debajo del cual aparece el estado de carencial. Es decir, que si el individuo solo ingiere esas cantidades mínimas, va a conseguir sobrevivir en un estado basal. Por así decirlo, si estamos echados en nuestra cama, respirando, consumimos energía. Este es un estado básicamente basal. Entonces, esa cantidad es la que se necesita para sobrevivir, pero no desarrollarse plenamente ni disfrutar de la mejor calidad de vida. En cambio, un requerimiento óptimo es la cantidad de nutrientes que es necesario ingerir para conseguir un perfecto desarrollo físico y psíquico, mayor longevidad y menor morbilidad en las etapas finales de la vida. Siguiente, por favor.
Ahora, cuando nos referimos en temas de requerimientos nutricionales, va a ser muy diferente las guías en las cuales nos podemos basar y depende de los estados o más que todos los países en los que nos basamos. Nosotros, por ser un país tercermundista ubicado en Perú, en Sudamérica, tenemos, y en la comunidad de Cusco, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, tenemos requerimientos nutricionales muy diferentes a una persona que de repente pueda vivir en la costa como en Lima o Mequegua o Ica. Acá en la costa como en la sierra también, más que todo en la sierra, se usa o se predomina el consumo más que todo de carbohidratos a comparación de la costa que es muy diferente y sin embargo los requerimientos calóricos también son diferentes. Ahora, cuando nos referimos a una población, se utilizan los términos ingestas recomendadas, ingestas de referencia o ingestas seguras de nutrientes. Para establecer los distintos organismos que las proponen se apoyan en datos más que todo experimentales y en un valor de media. Es decir, una persona que necesita más requerimientos nutricionales se suma junto con también las personas que tienen los menores y se va a sacar una media en comparación a la población para saber cuáles son los requerimientos necesarios y nutricionales de la población específica, como quizás pueda ser acá en el Cusco. También se necesitan a veces datos epidemiológicos. Y hay que también analizar los efectos de las deficiencias y los excesos de cada nutriente de la salud de los individuos. Ahora, más que todo, para este trabajo nos hemos enfocado en lo que opina la Organización Mundial de la Salud, más que todo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la Unión Europea y también la Food and Nutrition Board. Siguiente, por favor. Ahora, volviendo a tocar lo que nos comentaron nuestras compañeras, acá tenemos, por ejemplo, un cuadro de las vitaminas y minerales que pueden ser de clase y sus cantidades diarias recomendadas según, obviamente, los distintos medios. Acá en MINSA, y normalmente por promedio en la media, vemos que tenemos los micronutrientes, tenemos las vitaminas liposolubles, como son la D, la E, la K y la C, y tenemos también las vitaminas hidrosolubles. Como sabemos también, las vitaminas liposolubles son aquellas que se van a consumir en menor cantidad y son muy fáciles de asimilar por su liposolubilidad porque van a entrar con mucha facilidad a las membranas celulares. Ahora, ¿cuáles son las funciones de cada vitamina y por qué son necesarias? Por ejemplo, vemos a la vitamina A, que es más que todo un componente de los pigmentos visuales, mantenimiento de los epitelios especializados y también tiene el mantenimiento de la resistencia más que todo a las infecciones. En cambio, por ejemplo, tenemos a la vitamina D, que va a facilitar la absorción intestinal del calcio y fósforo. ¿Y qué pasa si tenemos deficiencias en la vitamina D? Vamos a presentar en niños el raquitismo y en los adultos osteomalacia. Tenemos la vitamina E, que son más que todos los antioxidantes principales para eliminar radicales libres. Y una deficiencia en esta va a generar una degeneración más que todo a nivel espinocerebelosa. En cambio, la vitamina K siempre es utilizado como un cofactor, más que todo en la parte del órgano hepático, y también va a ayudar como procoagulantes en los factores 2, como la protombina, los factores 7, el 9 y el 10, y la proteína C y S. ¿Qué pasa si tenemos deficiencias en la vitamina K? Vamos a tener una diátesis hemorrágica. Por muy al contrario, como vemos en estos que son liposolubles, sus valores son mínimos. Tenemos que son vitamina D de 5 picogramos, miligramos en comparación a la vitamina E, la vitamina C 80 miligramos. En cambio, en las vitaminas hidrosolubles, como tenemos acá la tiamina, riboflavina, niacina y las otras, son más que todo compuestos hidrosolubles que van a tener un poco más de dificultad para entrar a la membrana celular. Dentro de estos, por ejemplo, tenemos acá la tiamina, la piridoxina y la vitamina B12, que más que todo van a jugar un papel de coenzimas en las reacciones de descarboxilación de algunos de los compuestos intracelulares. A comparación, por ejemplo, de una niacina, la niacina más que todo nos va a ayudar más que todo para participar en diversas reacciones de oxidación-reducción, que en lo cual, si lo traducimos en los deportistas, aquellos que necesitan una oxidación de oxígeno más rápida y más efectiva, ellos necesitan un requerimiento de niacina más elevado que otras personas que de repente no consumen o no realizan ejercicios físicos que sean necesarios para su edad. Por el contrario, por ejemplo, tenemos a la vitamina C, que va a actuar en numerosas reacciones de redox y también la extracción de colágeno. Y también tenemos el folato, que es principal junto con el ácido pantoténico, más que todo el folato para la síntesis del ADN. Siguiente, por favor. Ahora, por el contrario, tenemos las recomendaciones de los macronutrientes. Acá nos vamos a enfocar, por ejemplo, en el primer punto, que son los hidratos de carbono, como ya mencionamos en las clases anteriores, que depende mucho también del sexo y depende también mucho de las guías en las cuales nos podemos basar.
porque hay algunas guías como la SNC que nos dice que nuestros hidratos de carbono en porcentaje de kilocalorías puede ser o es necesario consumir más del 50%, a comparación de la OMS en el año 2003 que nos recomienda un consumo entre el 50 y el 75% dependiendo de la actividad y los estados basales en que se encuentra un paciente. Ahora, por ejemplo, si hablamos del tema de los azúcares o las grasas totales, en grasas totales la OMS nos recomienda entre un 15 al 30% de las grasas totales. A comparación, por ejemplo, de las proteínas y colesterol, las proteínas nos recomiendan en porcentaje de kilocalorías un consumo de 15 a 30% de kilocalorías dependiendo de la actividad física que se maneja. Y según la AHA, nos recomienda en la actividad física al menos 30 minutos por día. Siguiente, por favor. Ahora, una vez que hablamos de requerimientos nutricionales, vamos a tener una diferencia entre lo que es el balance nutricional, que es más que todo el equilibrio entre la salud física, es decir, tener una buena ingesta de macronutrientes y micronutrientes para tener un óptimo estado físico y mental, que no lleve problemas con enfermedades y que impidan un buen funcionamiento. Como vamos a recalcar, esto tiene principal variabilidad dependiendo a cada uno de nosotros, dependiendo de las actividades físicas que tengamos, a nuestra edad, a nuestra genética muy pocas veces, y también al sexo, si hombres o mujeres, el envejecimiento, la lactancia y el deporte, entre otros. Siguiente, por favor. En cambio, un estado nutricional es muy diferente a un balance. El estado nutricional va a definirse como una condición corporal resultante del balance entre lo que nosotros ingerimos de alimentación y su utilización por parte del organismo. Nosotros podemos comer bastantes cosas nutritivas, pero de repente el organismo no las asimila. De repente por defectos genéticos, de repente porque tenemos la atrofia de velocidades en el intestino. Entonces, el estado nutricional es el que define una condición corporal que es resultante al balance entre la ingestión y la utilización por parte de estos. Vamos a evaluar el estado nutricional para tener una finalidad de identificar cuál es nuestra malnutrición o cuál es nuestro exceso y hay que también descartar el origen de la misma. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Tenemos, como mencionamos anteriormente, 3 valores, los cuales son los indicadores antropométricos que mencionó nuestra compañera Manuela antes. Tenemos los indicadores bioquímicos y tenemos indicadores inmunológicos y clínicos, dependiendo obviamente de la enfermedad que queremos descartar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente obeso, adulto mayor, que tiene, no sé, acatosis nigricans, por ejemplo, que es signo de resistencia a la insulina, entonces nosotros tenemos que pedir una glucosa basal en ayunas o poner una glucosa en ese mismo momento. Si nuestro paciente tiene mayor de 300 o 200, descartamos diabetes mellitus tipo 2. O si nuestra glucosa basal en ayunas tiene más de 126, tenemos que pedirle nuevamente. O si no, pedir una tolerancia regular a la glucosa a las 2 horas para descartar la diabetes mellitus. En cambio, en los indicadores inmunológicos o clínicos vamos a también ver o enfocarnos qué paciente es necesario un indicador inmunológico de una anorexia o indicador inmunológicos de enfermedades autoinmunes que impidan que nosotros asimilemos nuestros alimentos. Siguiente, por favor. Entonces, como dijimos, y volvemos a repetir, acá tenemos los indicadores antropométricos, tenemos la talla, tenemos el peso y tenemos el índice de masa corporal y la composición corporal. Cabe resaltar que no indica patología netamente dicha, utilizamos más el índice de masa corporal. Nos dice que está en un factor de riesgo, pero no nos dice que esté en una patología propiamente dicha. Entonces es posible diagnosticarlo a una persona con peso bajo, con peso normal, sobrepeso o obesidad. Ahora, los indicadores bioquímicos, inmunológicos o clínicos es posible detectar carencias nutricionales como el hierro o determinadas vitaminas. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, continuando con la exposición, nosotros nos hemos enfocado en 3 artículos que realmente nos parecen importantes. El primer artículo se va a basar en nuestra situación actual, que es el artículo titulado Nutrición y Pandemia de COVID, y esta fue publicada en diciembre del 2020. Bueno, en sí en lo que se basa este artículo es que, como bien sabemos, la pandemia de COVID-19 está suponiendo un desafío muy importante en los sistemas de salud y a nivel mundial.
pero se tiene que enfocar la obesidad y la desnutrición. Porque aparte de que nosotros tenemos el virus, estas van a ser dos pandemias silenciosas preexistentes que han actuado a la llegada de la infección del SARS-CoV-2 y van a condicionar lamentablemente, van a ser factores de riesgo y van a hacer que estos pacientes se agraven, ¿no? Los pacientes con esta dolencia van a presentar alto grado de desnutrición relacionado con la enfermedad. Por los síntomas derivados de esta propia infección, puede ser también por la inflamación aguda o el encamamiento prolongado que tienen los pacientes y de igual forma las terapias de soporte utilizados. Pero hoy por hoy el soporte respiratorio, el soporte nutricional va a ser imprescindible para la base de la atención de estos pacientes o con infección del coronavirus a lo largo de toda la evolución de este virus. El abordaje nutricional va a ser un proceso dinámico que va a incluir el refuerzo de la dieta natural y el tratamiento nutricional especializado, con la que para estos pacientes se va a utilizar suplementos orales, nutrición enteral, nutrición parenteral, según a los requerimientos y a la necesidad de cada paciente. Siguiente, por favor. Entonces, en lo que el artículo se enfoca más va a ser a la desnutrición, a la obesidad y en 4 aspectos muy importantes. El primer aspecto, que va a ser los factores de riesgo, ya las alteraciones inmunitarias, las comorbilidades y la disfunción respiratoria. En ambos extremos, ya sea la desnutrición y obesidad, va a haber alteración en estos aspectos. Por ejemplo, a nivel de los factores de riesgo en la desnutrición, vamos a tener la pérdida de masa muscular, la fragilidad y la disfunción del organismo. Lo mismo va a pasar en los factores de riesgo en la obesidad, donde, como bien sabemos, la obesidad va a ir acompañado o puede ir acompañado de una hipertensión, de una prediabetes, de una resistencia a la insulina y una dislipidemia. Posterior va a haber alteraciones inmunitarias. En el caso de la desnutrición va a ser una alteración en inmunidad celular, que posteriormente les vamos a hablar sobre un artículo que es muy interesante. Y en el caso de la obesidad vamos a tener un aumento a los mecanismos preinflamatorios. Y en las comorbilidades, a nivel de la desnutrición, vamos a encontrar las infecciones y la sarcopenia. Y en la obesidad, lo que el artículo recalca es las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, enfermedad renal crónica. Y por último, la disfunción respiratoria. En la disfunción respiratoria, esta va a ser a causa, en caso de la desnutrición, por una disfunción a nivel de los músculos respiratorios, un mal manejo de las secreciones y porque estos pacientes desnutridos van a tener una menor capacidad pulmonar. Y respecto a la obesidad, la disfunción respiratoria va a hacer que hay un empeoramiento de los mecanismos respiratorios, va a haber un incremento a la resistencia aérea, una alteración en el intercambio gaseoso y también se puede ver un bajo volumen pulmonar como una disminución de la fuerza muscular. Siguiente, por favor. Bueno, a causa de esto, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición han puesto ciertos parámetros para el control de peso durante el confinamiento que ha sido a nivel mundial, donde recalcan bueno, en el estudio que han hecho, o las entrevistas que han hecho, que los pacientes han subido de peso de 3 a 5 kilos, algunos de 1 a 3 kilos, pero sí han subido de peso. Es por eso que van a recalcar en la alimentación y en el ejercicio, y van a dar ciertos criterios que se pueda seguir, ¿no? Respecto a la alimentación, consideran que es importante alejar la comida como método de distracción, una buena planificación de menús semanales, unas raciones pequeñas, y métodos de cocción saludables, ¿no? En vez de tener frituras, cambiarlas por cosas a la plancha, al vapor, hervidas o al horno.
y considerar que debe cambiarse el aceite, ¿no? Usar en mayor proporción el aceite de oliva virgen extra como una grasa principal. Ahora, otros puntos que considera también es las raciones de verdura, que es importante 2 raciones de verdura al día, las legumbres por lo menos 3 veces a la semana y comer carnes rojas 1 vez a la semana, y las proteínas, que es muy importante darlas 2 veces al día, 2 raciones al día, pero de preferencia carnes blancas y también pescado y huevos en el caso de la proteína. Y que es importante también, como ya hemos visto en la primera clase, el agua, la necesidad de agua que cada uno tiene, que debe ser una bebida prioritaria para la hidratación, especialmente en los pacientes. Como bien sabemos, estos se van a deshidratar constantemente. Y el ejercicio, ¿no? Que es importante por lo menos, por lo menos 1 hora de actividad física, que puede ser moderada, intensa, adaptar ciertos ejercicios en pacientes que no puedan hacerlos, las repeticiones, la velocidad y los descansos, ¿no? Según cada persona, y también hacer rutinas de ejercicio y mantener la mente ocupada también para aligerar el estrés en estos pacientes. Siguiente, por favor. Otro artículo que hemos visto por importante o por conveniente es tratar el seguimiento, se trata del seguimiento de la nutrición en pacientes de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Este artículo fue publicado en el 2018. El artículo menciona más que todo que no han encontrado o no han identificado estudios de comparación con los resultados con la monitorización versus la no monitorización de la terapia nutricional en estos pacientes. Y se reconoce claramente la posibilidad de que los valores anormales se van a asociar con ciertos daños, por lo que enfatizaron la necesidad de crear procedimientos operativos estándar, ¿no? Adaptados localmente para el seguimiento de la nutrición enteral y parenteral, donde van a hacer ciertas observaciones clínicas y parámetros de laboratorio. Y dentro de los parámetros de laboratorio van a considerar la glucosa en sangre, que es importante como vemos en pacientes obesos, electrolitos, porque ya sabemos que las alteraciones en electrolitos pueden causar diferentes patologías, triglicéridos y las pruebas hepáticas. El control del gasto energético, que también es importante, y la composición corporal. Y lo que este artículo resalta es que, en lo que se centra es la prevención y la detección temprana de las complicaciones relacionadas con la nutrición. Siguiente, por favor. Y por último, vimos por conveniente enfocarnos en la nutrición y los trastornos del sistema inmune. Como vemos día a día, hay más casos de enfermedades autoinmunes y lo queríamos ver. Este artículo tiene como autoras a Bricia López y Laura Bermejo y fue publicado en el 2017. Bueno, este artículo en sí se enfoca menciona que la energía y los nutrientes se va a obtener a través de los alimentos, y obviamente, como mis compañeros ya lo mencionaron, tienen un papel importante en el desarrollo y en la preservación del sistema inmune, por lo que cualquier desequilibrio nutricional va a hacer que afecte a la integridad de este individuo, ¿no? Que afecte a la integridad y a la competencia de estos pacientes en sí. Entonces, los objetivos de este paciente es conocer el abordaje nutricional de los diversos trastornos inmunológicos, donde esta lo va a dividir en 3 grandes grupos. El primero, que van a ser las alergias o los estados de hipersensibilidad. El segundo, que van a ser los estados de inmunodeficiencia. El artículo básicamente se basa en el virus de la inmunodeficiencia humana. Y también las enfermedades autoinmunes, donde acá menciona la artritis reumatoide, esclerosis múltiple y lupus eritematoso sistémico.
Los resultados va a ser el abordaje nutricional de estos trastornos inmunológicos. Se van a centrar en base a los últimos años, pero se van a basar más que todo a los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, y a la vitamina B. También el fin de este artículo es mantener el peso corporal, evitar estados de desnutrición, catabolismo proteico, y son estrategias claves para el tratamiento nutricional en estos pacientes. Pero esto se debe adecuar, depende de cada fase de cada enfermedad, ¿no? Por lo que se trata un proceso dinámico. Y por último, el abordaje nutricional de estos trastornos inmunológicos, sobre todo en las enfermedades autoinmunes, no siempre van a venir a ser claros en cada paciente, porque cada paciente puede presentar estados agudos, pueden presentar remisiones, pero un síntoma característico de todas estas patologías va a ser la anorexia, por lo que el paciente tiene que tener un tratamiento farmacológico y va a ser derivado de un tratamiento farmacológico y el proceso inflamatorio. Y la dieta en estos pacientes debe contener una elevada densidad en nutrientes que pueden evitar el deterioro, y su abordaje nutricional de los trastornos inmunológicos debe tener como objetivo un estado óptimo de nutrición durante los periodos sintomáticos, prevenir un deterioro durante los episodios agudos y mejorarlo durante los episodios estables, libres de la sintomatología en estos pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, hemos hecho unas preguntas, 5 preguntas, pero luego vamos a hacer 3 preguntas más. En total 8, pero necesito la participación de todos, los que desean participar. Esto no vamos a preguntar a cada uno, lo vamos a desarrollar para que podamos fijar los conocimientos que les hemos brindado en esta clase. Bueno, la primera pregunta es, los nutrientes deben satisfacer 3 tipos de necesidades, excepto, mis compañeros ya lo mencionaron. Tenemos como alternativa A, energéticas, estructurales, funcionales, reguladoras y físicas. ¿Y por qué hemos marcado físicas? Porque las necesidades nutricionales en sí se van a enfocar en cuatro tipos de necesidades. Las energéticas, que ya les mencionamos, las estructurales, las funcionales y las reguladoras. Como segunda pregunta ¿son utilizados por el organismo como combustible, cuya oxidación va a producir una energía química? Esta va a ser propia de los nutrientes energéticos, ¿no? Como hemos marcado, ese es su concepto. Sin embargo, es importante recalcar un poquito, sobre los nutrientes estructurales, que van a ser aquellos que el organismo utiliza para la síntesis y la renovación de las estructuras orgánicas. Los nutrientes reguladores, que van a permitir que nuestro organismo, van a permitir a nuestro organismo el desarrollo de sus funciones de un modo adecuado, y van a actuar como cofactores enzimáticos en las reacciones metabólicas, y así van a ayudar en el mantenimiento de la homeostasis en el organismo. Siguiente, por favor. Ya, entonces, también la pregunta número 3 es, ¿son micronutrientes excepto? Primero recordar quiénes son los macronutrientes, ¿no? Un macronutriente sería la proteína, pero en los micronutrientes, como bien sabemos, van a necesitar, las necesidades diarias son menores a 1 gramo, donde va a estar el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, el hierro, el zinc, la vitamina D, la vitamina A, etc. Otra pregunta es la cantidad de energía y nutrientes biodisponibles en los alimentos que un individuo sano debe consumir para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Bueno, como ya mencionó mi compañero Gustavo, va a venir a ser requerimiento nutricional, pero es importante recalcar también que es los conceptos de necesidades mínimas y requerimiento óptimo,
mismo, ¿no? La necesidad mínima en sí va a ser la cantidad ingerida de un nutriente por debajo de la cual aparece el estado carencial, ¿no?, del individuo. Y el requerimiento óptimo va a ser la cantidad de nutrientes que es necesario necesario ingerir para conseguir un perfecto desarrollo físico y psíquico. Siguiente, por favor. Y por último, el estado nutricional se evalúa a través de ESEPT. Como ya mencionaron mis compañeros, se va a evaluar a través de 4 indicadores, que va a ser los indicadores antropométricos, indicadores bioquímicos, indicadores inmunológicos e indicadores clínicos. En este caso, la respuesta falsa sería indicadores de actividad física. Siguiente, por favor. Gracias. Gracias por la exposición al grupo número 1. Voy a hacer la pregunta a la segunda parte de nuestra exposición a Alina. Alina, ¿cuáles son las características de la dieta? Doctora, las características de la dieta van a ser que debe ser suficiente, debe ser completa, debe ser equilibrada, debe ser variada, debe ser inocua y debe ser adecuada. Esas vienen a ser las 6 características. Muy bien, gracias. A ver, con Carol, por favor. Presente, doctora. Carol, un favor, ¿me puedes nombrar algunos nutrientes esenciales que debemos de consumir? Bien, como su nombre dice, los esenciales tienen que ser obligatorios en nuestra dieta. Como he mencionado, aquí podemos, o las personas deberíamos consumir sobre todo las vitaminas, a excepción de la vitamina K, D o la niacina, todos los minerales, por ejemplo el calcio, el fósforo, el magnesio, el hierro, etcétera, la fibra alimentaria, ácidos grasos, algunos aminoácidos, y eso sería, doctora. Gracias, Gustavo. Para ti, ¿qué entiendes por balance nutricional? Doctora, ¿me escucha? Te escucho, Gustavo. Doctora, el balance nutricional más que todo es equilibrar la salud física, más que todo con una buena ingesta de macronutrientes y micronutrientes que no tienen que estar ni en el exceso ni en el exceso para tener un buen estado físico y mental, doctora, y poder hacer un buen funcionamiento físico. Obviamente depende de si la persona es mujer o varón por el sexo, si la persona practica deporte, si la persona es embarazada, niño, adulto o adolescente. Gracias, Gustavo. Wendy, me gustaría que des tu apreciación si es importante la alimentación en pacientes COVID. Ya, doctora. Bueno, como bien sabemos, los pacientes COVID van a tener ciertos requerimientos en todo el proceso de la infección. Vamos a tener, por los síntomas que los pacientes presentan, que es la falta de olfato y la falta de gusto, muchos de ellos ni siquiera no tienen la necesidad de comer o no tienen ganas de comer. Entonces, recordemos que esto es un riesgo para la desnutrición en estos pacientes. Además, puesto que estos pacientes van a tener una inflamación aguda, Quiero conocer a los del grupo, por favor, prendan sus cámaras, gracias. Que van a estar en encamamiento prolongado y van a utilizar terapias de soporte y van a estar en constante deshidratación. Es muy importante considerar el soporte nutricional en cada paciente, porque ya sea el soporte nutricional y el soporte respiratorio van a ser la base impredecible para estos pacientes. Y no solo eso, sino que también los pacientes necesitan la dieta natural, necesitan un tratamiento nutricional especializado, según a los suplementos orales que se les va a dar y a la nutrición enteral en algunos casos, en los pacientes que van a estar hospitalizados y en los pacientes y la nutrición parenteral, ¿no? Según el requerimiento de cada uno.
Muchas gracias. Bueno, quiero felicitar al grupo número 1, en el cual ha podido incluir los 3 estudios, los cuales han podido también exponerlo Wendy. Y también felicitarlos a ustedes porque están con su presentación y bueno, han cumplido con también poner la bibliografía al pie de las diapositivas. Está muy bien, yo creo que es todo por ahora.